nombre del doctor Rocco Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que ha organizado la División de Universidad Abierta. El día de hoy tenemos la presencia del maestro Adrián Polanco, que nos va a hablar respecto del derecho administrativo sancionador de los servidores públicos. Este tema de por sí es interesante toda vez que a raíz de las reformas a diversos artículos de nuestra Constitución que se efectuaron el 17 de mayo de 2015 y justamente al artículo 113 se establecen las bases para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Es un cambio que se ha dado trascendente, sobre todo en el combate a la corrupción en nuestro país. También en cumplimiento a la norma constitucional, a la reforma constitucional, el 18 de julio de 2016 se promulgó la Ley de Responsabilidades Administrativas, norma que se encarga de reglamentar las faltas que pueden cometer los servidores públicos y particulares, así como los distintos procedimientos para establecer las acciones administrativas correspondientes. Es un tema, digamos, muy actual, muy interesante. Pero antes de otra cosa quisiera leer una síntesis muy apretada, una síntesis curricular del maestro Adrián Polanco. El maestro Adrián Polanco realizó los estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho de la UNAM, también realizó la maestría en la División de Estudios de Posgrado de esta universidad y también realizó una maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Tiene su experiencia como investigador, se demuestra que es capacitador externo del Consejo de la Judicatura Federal, investigador externo adscrito al Instituto Vasco de Derecho Procesal en España, investigador externo adscrito a la Universidad de Medellín en Colombia, investigador externo adscrito a la Escuela de Altos Estudios Jurídicos, Centro de Investigación y Interpretación en Lima, Perú, investigador externo adscrito a la Universidad Privada Antonio Guillermo Obrero en Cajamarca, Perú, miembro de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo en México, dictaminador nacional de la revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Consejo Consultivo de la revista de Investigación Jurídica Avances de la Facultad de Derecho, miembro adherente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, miembro del Instituto Vasco de Derecho Procesal en España. Su experiencia como docente, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México a partir del año 2008 y imparte las materias del Sistema Político Mexicano, Derecho Fiscal 2, Derecho Forense, Derecho Fiscal, Práctica Forense, Derecho Privado. Es profesor en diversas instituciones públicas y privadas en México, España, Perú, Colombia y Brasil. Entonces, no obstante la juventud del maestro, ya verán que tiene una gran experiencia académica. Ya sin mayor preámbulo, maestro Adrián Polanco, muchas gracias por estar aquí. Deseamos con un aplauso, maestro. Muy buenos días. Antes que nada, quiero agradecer a las autoridades de nuestra alma mater, de nuestra universidad, mi querido amigo Ernesto Lazo, que esta presentación tan grata sé que es más por nuestra amistad y por los méritos que puede llegar a tener. Les agradezco a ustedes por estar aquí compartiendo conmigo estos minutos para que hablemos de este tema de reciente implementación en nuestro país. Como ustedes saben, el derecho punitivo o derecho sancionador es una vertiente de las facultades estatales. El Estado tiene la facultad de sancionarnos. A esto se le va a conocer como el derecho punitivo, el derecho a castigar. Este derecho punitivo se va a dividir en varias vertientes. Ya tendremos una vertiente penal, que es la más conocida. Pero existen distintas ramas de este derecho a sancionar. Una de estas ramas es el derecho administrativo sancionador. Y yo sé que ustedes han de pensar, a mí no me interesa mucho cómo el Estado puede sancionar porque yo me porto bien. ¿Están de acuerdo? Pero a lo mejor eso se aplicará en materia penal y con sus reservas, porque nadie está exento
de cometer un delito culposo, ¿están de acuerdo? ¿No puedo ir manejando y atropellar a alguien? Sí, ¿no? Sí. Pero también es un caso, vamos a decir, difícil. Yo puedo pasar a lo mejor toda mi vida sin toparme con el derecho punitivo penal. Pero el derecho administrativo sancionador, ¿qué creen? Que no es así. Ese sí está presente. Nos hemos visto o nos hemos enfrentado a él en diversas ocasiones. Simplemente yo, manejando para llegar hacia acá, en toda la semana que ocurrió me ha tocado que hay retenes de policía ecológica o policía ambiental, les ha tocado, y esos detienen, pues a como el policía considere que el carro contamina, ¿han visto o no? Como que el policía ve el carro y dice, ah, mira, ese contamina, y te detiene, y te hace una revisión. Pues ahí está haciendo un derecho administrativo. Es un procedimiento administrativo para fincar o no una responsabilidad. En este caso, una violación a las normas ambientales. Y ustedes verán que el derecho administrativo, en este caso, sancionador, se va a dividir en distintas ramas. La rama administrativa, como estoy diciendo, infracción al reglamento de tránsito. ¿A quiénes nosotros no nos ha tocado una fotomulta? Es otra rama del derecho administrativo sancionador. En materia fiscal, incumplir con una obligación de índole fiscal, ahorita estamos cerrando el año fiscal. Hay que presentar nuestras declaraciones anuales. Si yo no la presento en el término, me haré acreedor a una multa, que es otra rama del derecho administrativo sancionador. Pero en esta conferencia vamos a hablar del derecho administrativo sancionador de los servidores públicos. Como ustedes ven, el derecho administrativo sancionador o ius puniendi tiene diversas ramas. Va a estar presente en varios aspectos de nuestro diario vivir. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que a partir del 27 de mayo de 2015 se reformó la Constitución, propiamente el artículo 113 constitucional, y se estableció el Sistema Nacional Anticorrupción. Existe un fuerte reclamo por parte de la sociedad en el sentido de que no podemos vivir en un país corrupto, ¿estamos de acuerdo? Y en virtud de este reclamo se implementa este sistema. Este es un sistema que tiene diversas vertientes. Nosotros vamos a analizar aquí las sanciones o el régimen de responsabilidad que se le va a hacer valer a los servidores públicos. Y para ello es que el 18 de julio de 2016 se establece o se crea la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Aquí vamos a ver que existe un cambio en el modo de analizar. Antes de esta norma se llamaba Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Actualmente hablaremos de una Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que van a empezar a cambiar los sujetos. Ya veremos qué sujetos serán sancionables por esta nueva ley. Esta ley viene a hacer un cambio paradigmático en cómo se va a hacer esto. Nosotros debemos de tomar en cuenta que todo derecho o toda sanción, todo derecho punitivo o derecho de sanción va a tener forzosamente tres elementos. Un sujeto, un resultado y un vínculo que nos permita establecer ese resultado. Es decir, el resultado será forzosamente un daño. El sujeto tendrá que haber realizado una acción y debe de existir un vínculo que permita determinar que esa acción que tú hiciste es reprochable. Estos elementos son esenciales en cualquier tipo de sanción. Para caminar desde la acción a lo que se le conoce como juicio de reproche o sanción, va a haber siempre un procedimiento.
Este procedimiento va a estar reglamentado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Te digo yo que es un cambio paradigmático. ¿Por qué? Porque cambia todo el modo de llevar a cabo el procedimiento. Lo iremos viendo poco a poco, pero ahora ya es un procedimiento completamente nuevo. Vamos a ver que este procedimiento nuevo se va a componer de dos momentos, de dos instancias. Una es una instancia de investigación que se realiza ante el órgano interno de control. Esta instancia de investigación se va a dividir en dos momentos. Uno, que es una investigación que realiza el órgano interno de control o el órgano investigador, donde él va a determinar si puede existir o no la comisión de un hecho que pueda ser sancionable por esta ley. Y a su vez él lo va a pasar a una unidad calificadora o una unidad de responsabilidades administrativas, que ella va a ser la encargada de decir si existe o no responsabilidad. Esto por cuanto hace a faltas no graves. Vamos a ver que ahora nos van a clasificar esto de un modo muy distinto. Tenemos que entender que el derecho administrativo va evolucionando. El derecho administrativo sancionador evoluciona de igual modo. A mí me gusta hacer la comparación de este derecho administrativo con un derecho penal. ¿Recuerdan ustedes cómo fue evolucionando la sanción en el derecho penal? Que teníamos una época bárbara y hoy en día tenemos una época pues un poquito menos bárbara. No ha variado mucho, pero ahí vamos caminando. Donde ya empieza a tener el delincuente derechos y garantías. En un inicio el delincuente era tratado como un ser ajeno a la sociedad, un enemigo. Hoy en día decimos, no, tiene derechos. Sigue siendo persona, cometió un ilícito, pero sigue siendo persona, tendrá derechos. Y se hablará de debido proceso, presunción de inocencia, cuestiones por el estilo. ¿Qué ocurre en materia de servidores públicos? Nuevamente, se nos da el discurso de que el servidor público es nuestro enemigo. ¿A poco? Todo servidor público es corrupto. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso nos dicen. Yo no sé si eso sea cierto, pero lo que nos han dicho es eso. Y como todo servidor público es corrupto, necesitamos un procedimiento que lo sancione. Y empezamos a establecer diversos procedimientos que van evolucionando con el derecho. Este es un ejemplo de esa evolución. Antes de este procedimiento, todo lo hacía el mismo órgano, el órgano interno de control. Él salía a investigar si eras responsable. Bueno, si habías cometido una infracción. Él decidía qué pruebas iban a probar ante él que tú eras culpable. Y él mismo establecía con cuánto te iba a sancionar. Estaba bonito, ¿no? Dice un adagio en el derecho procesal penal que cuando el que te acusa es el juez, necesitas a Dios como abogado defensor. Si no, no puedes ganar. En el caso del derecho administrativo sancionador, antes de esta norma, eso ocurría. El mismo que te acusaba era el que juzgaba si habías cometido o no la falta. Pues ¿cómo creen que nos iba? Algo más bonito. Esta norma que yo les comento es de los 80s, 83, 84, fue evolucionando. Llegaba el momento en el que se le citaba al servidor público, esto por mandato jurisprudencial, a una garantía de audiencia, porque antes ni siquiera garantía de audiencia tenían, lo sancionaban y punto. Después dijimos, oye, no, pues hay que escuchar qué tiene que ser el servidor, porque pues también tiene derechos. La Constitución dice que todos tenemos derecho a una garantía de audiencia, no dice los servidores públicos, no. Y entonces se le dio garantía de audiencia, pero fíjense qué bonito era. Llegabas tú como abogado, porque en el citatorio le decían, ¿puede usted venir acompañado
defensa, pero no dejan que la abogada entrara a la audiencia. ¿Cómo ven? La ley no permitía y no establecía ninguna actividad ni derecho del defensor. Entonces tú no puedes hacer nada. Entonces, pues, teníamos una hoguera ahí. Con esta nueva ley se van estableciendo parámetros. Recuerden, el debido proceso es una garantía que tenemos todos. Se debe de respetar el proceso. La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece un procedimiento a seguir. ¿Qué deben de seguir las autoridades? Esto, lo otro, aquello. Y hasta el último veremos si eres responsable o no, porque si no violentamos la presunción de inocencia. Por la sola acusación ya te vuelves sujeto de sanción, imagínense. Eso suena peligroso. Entonces, vamos a dividir las faltas que puedan cometer los servidores públicos en faltas graves y no graves. Cuando hablemos de sanciones o faltas no graves, el procedimiento es el que les comentaba en un inicio. Vamos a tener un procedimiento dividido en dos momentos. Uno, por el órgano de investigación, donde él dice si existe una posible infracción. Hasta ahí termina su actividad. Con lo que él recabe, con lo que él investigue, se lo pasa a la unidad de responsabilidad. Y la unidad de responsabilidad va a determinar si existe o no una responsabilidad con los elementos que ya usó. Si investigó mal, pues ni modo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablemos de faltas graves, el procedimiento se sigue dividiendo en dos instancias, pero cambia la segunda autoridad. La primera instancia de investigación la realizan órganos internos de investigación, pero quien determina si existe responsabilidad o no va a ser el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces se va a mandar a un tribunal para que determinen si existe o no una falta grave. Esto se debe a la magnitud de la sanción. Anteriormente todo esto ocurría en sede administrativa. Asimilen esto al derecho procesal penal. El cambio en el proceso penal, ¿qué ocurrió? Que ahora lo dividimos en dos momentos, ¿no? Uno que es una investigación, donde un órgano dice existe o no posiblemente un delito y se lo pasa a un juez de control. Él va a decir si tienes o no una probable responsabilidad. Y de ahí él se lo manda a otro juez distinto de este primero para que él determine si hay o no responsabilidad. ¿Esto por qué se hace así? Porque se ha demostrado que es un modo más adecuado de establecer o no una responsabilidad. No se puede concretar o concentrar en un mismo órgano la facultad de investigar, acusar y juzgar. En un sistema acusatorio adversarial siempre será sujeto distinto el que acusa del que juzga. Si no, estamos mal. Entonces, dense cuenta de este cambio paradigmático. Estamos cambiando completamente. Se le está dando un procedimiento más adecuado al servidor público. Este modo de ver. Yo sé que suena complicadón. No, ya dicen, ya son muchas instancias, muchos órganos. Bueno, pero ustedes van a ver que esto está protegiendo derechos. En este caso, de los servidores públicos. Porque reitero, el derecho sancionador va a ser esa fuerza que tiene el Estado en contra de nosotros, por lo cual se le deben de poner límites. Esos límites se llaman garantías, porque si no el Estado nos va a avasallar. Lo mismo ocurre con un servidor público. El servidor público va a tener garantías, tiene derechos. Porque ya veremos que van a existir diversas figuras que pueden ocasionar que un servidor público sea sometido a un procedimiento de un modo arbitrario. El
El derecho administrativo sancionador todavía está en una etapa donde estamos desarrollando qué derechos y qué garantías vamos a tener frente a la autoridad. Porque vamos a ver que el derecho administrativo sancionador es un derecho muy discrecional. El ejemplo que yo les ponía, si ustedes ven este ejemplo de la policía ecológica que le llaman, te puede detener a ti y al lado pasar un chimeco aventando su humo negro y a él no le hace nada. Y tú le dices a la señorita, ¿y por qué a mí y a él no? Y te va a contestar, porque no para usted. Puedes estar en un alto, 4 se pasan el alto y tú te pasas atrás de ellos y te detienen a ti, ¿y qué le vas a decir? Oye, pero todos se acaban de pasar, ¿por qué me tienes a mí? Porque a ti te vi, a los otros no los vi. Lo mismo ocurre con la responsabilidad del servidor público. ¿Estamos de acuerdo? El derecho administrativo sancionador es una cosa muy arbitraria. Por eso hay que empezar a ponerle límites. Vamos a ver que la responsabilidad administrativa es una responsabilidad autónoma. Es distinta de la penal. Como yo les decía, es una rama distinta de la penal. Hay responsabilidad civil, hay responsabilidad patrimonial del Estado y del servidor público. También tendrá responsabilidad patrimonial. La responsabilidad administrativa sancionadora es completamente distinta. Hay servidores públicos que tienen incluso responsabilidad política. ¿Estamos de acuerdo? Cada una de ellas es una vertiente distinta de ese derecho a sancionar. Esta Ley General de Responsabilidades Administrativas se encuentra vigente a partir del 2017. Ya tiene 6, casi 10 meses de vigencia de su entrada en vigor. Como ustedes saben, todavía estamos viendo cómo se va a implementar. Acuérdense, aquí entra primero en vigor la ley y ya después vemos cómo la echamos acá. Mexicano, ¿no? Primero me compro el carro, lo saco de la agencia y ya después veo cómo lo pago. ¿Están de acuerdo? ¿A qué ocurre eso? ¿Por qué lo digo así? Si vemos un muestreo, que serían nuestras salas metropolitanas, aquí en la Ciudad de México, tenemos la sede del tribunal. Únicamente se ha establecido una sala que conoce de responsabilidades para llevar eso, la 13. ¿Creen que se puede dar abajo? Y todavía no tenemos la sección de sala superior que va a conocer de las apelaciones. Todavía ni hemos nombrado magistrado, ni hemos dicho dónde va a estar. Es más, todavía estamos platicando cómo la vamos a implementar. Entonces, todos estos procedimientos que están iniciando ahorita, y si yo quiero interponer un recurso que se llama apelación, ¿quién me lo va a resolver? Pues ya cuando lo interponga el primero vemos. ¿Están de acuerdo? Ese es un gran problema que tenemos. Pero, pues, para esto son estas charlas, para ir enfocando, analizando estas cuestiones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque esto es nuevo, es un instrumento nuevo. Tenemos que ver cómo lo vamos a usar. ¿Están de acuerdo? Miren, de las cuestiones fundamentales que tenemos aquí es que ya tenemos un catálogo de faltas graves y faltas no graves. Y aquí me permito yo hacer una observación, una cuestión crítica. Esto con afán de que vaya mejorando este derecho sancionador. Reitero, todo derecho es perfectible. Necesitamos ir viendo qué cuestiones están brincando y aprender de experiencias de otras materias. Fíjense ustedes, la ley general nos va a dar un catálogo y nos va a decir que existen faltas graves y nos dice, se consideran faltas graves o hecho, peculado, desvío de recursos, utilización indebida de la información, abuso de funciones, actuar bajo conflicto de intereses,
Actuar bajo conflicto de intereses es que tú favorezcas o tengas algún interés personal. Típico caso, vamos a dar una licitación y se la doy a mi hijo. Pues yo me tendría que excusar, no podría yo conocer de ello. ¿Están de acuerdo? Sería nepotismo. No se da en este país. Me han platicado que hay algunos lugares donde ocurren cosas así. Yo sé que a ustedes todas estas cuestiones les parecen ajenas, pero la ley las reglamenta porque pueden llegar a ocurrir. Vamos a tener contratación indebida. Hay veces que contratan y asignan, dan una asignación directa, cuando la ley de licitaciones nos dice que no debe ser directa, que no tendría que haber una licitación pública. Pero hay asignaciones directas. A veces ocurre, nuevamente, me han platicado que en Suiza, hay enriquecimiento oculto o ocultamiento de conflicto de intereses. Es decir, riqueza inexplicable. Tráfico de influencias, nuevamente también desconozco el término. Encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia. Estos así se van a considerar faltas graves. Suena bonito, ¿no? Sí, me parecen faltas graves. A mí me parece, todo lo que acabo de decir, me parece que es grave que un servidor público haga cualquiera de esas. Pero aquí viene el gran problema. Y es lo que les invito a que ustedes reflexionen. Todas estas faltas ya las tenemos legisladas en el Código Penal. ¿Y se llaman delitos? Cohecho lo tenemos en el artículo 222 del Código Penal Federal. Aquí me voy a enfocar al federal, aunque esta es una ley general. De ahí cada estado tendrá que expedir sus propias leyes, pero siguiendo estos parámetros generales. Es decir, cuando salga la ley para el Distrito Federal, tendrá que ser estas mismas faltas graves. De ahí le agregará las que quieran, pero mínimo tiene que tener estas. Y aquí en el Distrito Federal no también es delito el cohecho. El peculado también es delito, artículo 223. El de empleo de recursos lo conocemos como uso ilícito de atribuciones y facultades. Y todos ya están reglamentados como delitos. Y aquí viene lo bonito. Yo les decía que el derecho administrativo sancionador se va a dividir en penal, en civil, en administrativo, en laboral, en lo que sea. A mí me parece que estamos violentando una garantía que tenemos todos como ciudadanos, consagrada en nuestro artículo 23 constitucional. Es la garantía de cosa juzgada o non bis in idem o no doble sanción por lo mismo. No se me puede juzgar dos veces por los mismos hechos. Yo sé que el artículo 23 constitucional dice no se puede juzgar dos veces por el mismo delito. Pero ustedes deben entender que nuestro artículo primero constitucional nos dice que toda interpretación siempre será pro homine, progresiva y extensiva. Es decir, yo no puedo interpretar este artículo 23 constitucional como se interpretaba a principios del siglo pasado, sino lo tengo que interpretar conforme a los tratados internacionales de los cuales somos parte, haciendo un bloque de convencionalidad, que es lo que nos pone el artículo primero constitucional. Y en este bloque de constitucionalidad se nos ha dicho que esta garantía de non bis in idem es extensiva, no es únicamente a derecho penal. Aparte que está mal reglamentada. En nuestra Constitución dice, no se me puede juzgar dos veces por el mismo delito. No dice por los mismos hechos delictivos. Al decir por el mismo delito, entonces si a mí se me juzga hoy por robo, mañana puedo volver a robar. Pues ya no me pueden juzgar dos veces por el mismo delito. ¿Verdad que no puedo hacer una interpretación literal? Ahora, piensen ustedes esto. El servidor público que comete cohecho o pecular, ¿qué es el cohecho? Solicitar una dádiva para realizar un servicio. La reglamentación en materia administrativa será distinta de la materia penal. La descripción típica va a ser la misma, la acción va a ser la misma. Realizó una sola acción, sin embargo lo vamos a juzgar dos veces.
Esto es una postura un tanto controversial. Va a haber o van a escuchar ustedes voces que dicen que no es así, que no es un doble juzgamiento, porque uno es en materia penal y otro es en materia administrativa. Te van a decir, y son autónomos. Y yo le diría, ok, entonces puedo salir absuelto en el penal y condenado en el administrativo. Pues sí, puede ocurrir, o viceversa, absuelto en el administrativo y condenado en el penal. Y esto genera incertidumbre para el ciudadano. Analizando estas situaciones, en nuestro país esto es reciente, tiene meses que está esto en vigor, pero en otros países, en otras experiencias, ejemplo, Colombia, Italia, España, Alemania, ya se han pronunciado tribunales de cierre, constitucionales o supremas cortes, en el sentido que no puede existir una doble represión. El Estado tiene que elegir la vía para sancionar, penal o administrativo. No puede tener 4 o 5 vías y elegir cuál quiere usar. Porque si no, nuevamente, estamos sometidos al Estado. Se le tiene que poner un límite a esa función sancionadora, porque nos dice los criterios que yo les explico. Dice, el Estado puede pretender sancionarte penalmente, pero si ve que no puede, tener la vía administrativa para sancionar. ¿Y qué ocurre? Que el derecho penal ha evolucionado de un modo donde el delincuente ya tiene garantías y puedes tirar todo un procedimiento, es más difícil sancionarte. Y en el derecho administrativo, como todavía no se desarrollan esas garantías, pues mejor nos vamos por ahí. Piensen ustedes lo siguiente. El delito de cohecho, en el artículo 222, Código Penal Federal, establece como parte de las sanciones, aparte de una pena corporal, de reponer o reparar el daño que se haya ocasionado, la inhabilitación para servir como un servidor público. La falta grave también va a tener como consecuencia que repares el daño ocasionado y que te inhabilite. Entonces, si me inician falta administrativa y además procedimiento penal, ¿me van a inhabilitar 2 veces? ¿O cómo empiezo a computar? Si el juez me dice tienes de inhabilitación 5 años y en la falta grave me dicen tienes de inhabilitación 10 años, porque ahí es de 10 a 20, ¿cómo lo sumo? ¿Lo resto? ¿Lo divido? ¿Qué hago? Entonces, 15 inhabilitados. Ahora, con lo bonito y hermoso, que en el procedimiento penal se me va a inhabilitar hasta que haya sentencia firme. En el procedimiento administrativo, desde que hay la sospecha, te inhabilitamos. Fíjense qué bonito, ¿no se emocionan? Sí, pues son servidores públicos, son corruptos. Desde un inicio ellos no tienen presunción de inocencia, ¿cómo ven? Tienen presunción de corrupción. Por eso el Estado va cambiando la vía. ¿Dónde es más fácil sancionar? Pues en el administrativo. Porque fíjense aún cuestiones más perversas. En derecho penal tenemos una garantía que se llama de legalidad, que incluye la tipicidad. La conducta ilícita debe de estar descrita por la ley, si no, no me puede sancionar. Eso no ocurre en materia administrativa, fíjense qué bonito. Ejemplo, yo puedo ser responsable por no actuar con debida probidad. Y yo pregunto, ¿qué es la debida probidad? No viene en la ley. Entonces, ¿qué será? Pues lo que el órgano de responsabilidades diga que debe de ser probidad. Violentar el principio de lealtad. ¿Se dan cuenta de la incertidumbre? No hay una descripción típica que nos diga, se entenderá por lealtad A, B, C, D. Usted incumplió D. Ah, bueno. Pero si no se vuelve un caos, incertidumbre.
Y les digo, todos estos desacato o obstrucción de justicia, nuevamente ya están tipificados por el código, los conocemos como delito contra la administración de justicia en su fracción primera y nuevamente en su fracción octava. Tenemos exactamente lo mismo, un desacato y una obstrucción en la impartición de justicia. Entonces, esta duplicidad aparente de sanciones puede ser violatoria de esta garantía, que las garantías que nosotros tenemos son derechos que tenemos en contra del Estado, que se han ganado, que tenemos que ver que se sigan respetando. Porque si no, reitero, vamos a tener duplicidad de sanciones. Ya tenemos ejemplos de esto en nuestro país. Ejemplo, la ley de extinción de dominio. Una ley de extinción de dominio, un procedimiento de extinción de dominio que es una sanción, te van a quitar tu casa sin pagarte nada, surge de un procedimiento penal. Los supuestos para que pueda haber extinción de dominio es que haya delincuencia organizada, etc. Viene de un procedimiento penal. ¿Qué es lo que ocurre? Se inicia como un procedimiento penal, se desglosa y se manda al juez de extinción de dominio. Y es un procedimiento autónomo. Puede ocurrir que tú en el procedimiento penal salgas absuelto y en la ley de extinción de dominio salgas condenado. Esto ha ido cambiando. La extinción de dominio federal ya impide eso. Se respeta la cosa juzgada. Te dice, si en el procedimiento penal sales absuelto, no podrás ser condenado en extinción de dominio. Cosa que no ocurre en la extinción de dominio del Distrito Federal. ¿Y qué es lo que ocurre? El procedimiento penal ya ni lo continúa el Ministerio Público. Ya no le interesa. Y se va nada más por la extinción de dominio. Y no en un procedimiento penal yo tengo, bueno, el Ministerio Público tiene la facultad de decomisar los bienes que son productos de los hechos ilícitos, que es básicamente lo mismo que una extinción de dominio. ¿Pero por qué no lo hace? Porque acreditar un decomiso es asegurar un bienes porque tiene derechos el delincuente. En cambio, en extinción de dominio, lo primero que se hace es quitarte el inmueble, se asegura y ya después seguimos el procedimiento. ¿No les parece bonito? Ese es un gran problema que estamos teniendo con el derecho sancionado. Entonces debemos nosotros de analizar si se está violentando o no esta garantía. Y esta garantía la tenemos consagrada en nuestra Constitución, en tratados internacionales. Luego entonces se debe de respetar. Hay que analizar. Yo los invito a que analicen en particular respecto de las faltas graves. Porque reitero, ya todas se encuentran reglamentadas por Código Penal. Entonces me parece un tanto motivo de análisis. Además vamos a tener faltas no graves. Y estas les digo que son actos u omisiones que transgreden la debida función o las obligaciones de un servidor público. Y aquí viene el gran problema que les digo, aquí tal parece que estamos ante tipos abiertos, no hay una descripción. Ejemplo, tenemos como motivo de falta no grave no cumplir con las obligaciones, atribuciones o comisiones encomendadas. Y para no cumplir con ellos lo debemos de hacer observando en el desempeño la disciplina y el respeto de los demás servidores públicos. Queda muy ambiguo, ¿no? Es como, ¿y en qué momento yo incumplo con estos deberes? ¿Cuándo le falto yo al respeto o a la disciplina a los demás servidores públicos? Ya va a quedar nuevamente a lo que el órgano de investigación determine. Otra falta sería, una obligación es
denunciar los actos o omisiones en el ejercicio de sus funciones que llegara a advertir. Es decir, si yo estoy viendo que está mi compañero realizando un cohecho, yo tengo la obligación de ir y denunciar. Si no lo hago, ahí hay una omisión. Entonces, ¿pero en qué momento lo tengo que hacer? ¿Cuándo? ¿Dónde? No nos dice hasta cuándo es mi oportunidad. ¿Cómo me van a sancionar? Pero veamos que también, además de estas faltas no graves, van a existir faltas de particulares. Esto sí es un avance en nuestra ley. ¿Están de acuerdo conmigo que el particular está inmerso en la administración pública? Y también puede incurrir en responsabilidad. Y aquí es interesante porque ya vamos quitando un poquito la idea de que el malo es el servidor público únicamente, ¿no? Porque ahora resulta que el servidor público realiza la corrupción él solo, él solito, ¿verdad que sí? Nunca le han dicho a usted a un policía, oiga, écheme la mano, yo voy prisa, mire. Hasta le dice, ay cámara, ¿cómo cree? Aquí a la vuelta no hay. Yo doblo bien el billete y no se ve, vámonos. Estas son faltas que cometemos nosotros. Ahora también se nos va a sancionar. Y veremos que existen como faltas, o la ley calificará, esto siempre va a ser para faltas graves. El particular, en esta nueva ley, en este nuevo régimen, únicamente va a incurrir en faltas graves. ¿Cuáles serán? Soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos, es decir, licitaciones cuando yo sé que no cumplo con los derechos, con los requisitos. Tráfico de influencias, nuevamente estas, yo sé que son palabras y conceptos extraños que ustedes nunca habían escuchado, pero ya se empiezan a reglamentar. Esto es por si llega a ocurrir, ¿vale? Utilización de información falsa, obstrucción de facultades de investigación, colusión para cometer un ilícito, uso indebido de recursos públicos y contratación indebida de servidores públicos. Hay veces que uno contrata a un servidor público que está inhabilitado y con él participas en una licitación. Ya saben, yo trabajaba ahí, yo conozco a los del jurídico, rápido va a salir. ¿Qué sujetos van a ser sancionados entonces por esta nueva norma? Servidores públicos. De acuerdo al 113 constitucional, ahí viene un catálogo de quienes van a ser sancionados o no. Se excluyen aquellos que tienen fuero, evidentemente. Particulares. Hay un avance nuevo. Personas morales. Ya van a ser sujetos de responsabilidad administrativa las personas morales. Esa persona, esa empresa que viene a una licitación pública incurre en una responsabilidad, será sancionada el ente jurídico. Además del particular que haya cometido la infracción, va a haber esta sanción. Y bueno, quiero concluir porque se me acaba el tiempo con algunos principios que en derecho internacional se han ido estableciendo para el derecho administrativo como principios indispensables para regir el procedimiento. Nuestra Suprema Corte ha establecido en jurisprudencia que los principios aplicables al procedimiento penal o garantías son aplicables al procedimiento administrativo sancionador. Luego, entonces, estos principios tenemos que ver cómo los vamos a ir aplicando e implementando con esta nueva norma. Estos principios ustedes ya los conocen, los han escuchado en sus clases de penal. Pero, nuevamente, no son aplicables únicamente al derecho penal, sino a cualquier rama del derecho punitivo. Como primer principio, hemos establecido, bueno, se han establecido en la doctrina y en jurisprudencia 10 principios fundamentales para considerar que un procedimiento sancionador ha cumplido o ha respetado los derechos del ciudadano. El primero es, no hay pena sin crimen, entendiendo el crimen como un acto social. No nos vayamos ahorita a lo legal. Crimen, recuerden que es un concepto más sociológico que legal. Legal hablamos de delito, de infracción. Es decir, tiene que haber, un crimen es algo que ofende a la sociedad.
Llámese robo, llámese peculado, llámese corrupción. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso tenemos faltas administrativas. Desorden al orden público, bla, 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 bla. Tendremos igual que no hay crimen sin una ley que lo catalogue como tal. Y aquí ya entraríamos al delito o a la infracción. Yo no puedo determinar que algo es un delito o una infracción si no hay una ley que me diga que así es. Y aquí viene el principio de tipicidad del que le hablaba. Debe de haber una descripción de la conducta, cuestión que está faltando en la norma que analizamos en las faltas no graves. Siguiente principio: no puede haber ley punitiva sin necesidad. Esto es con la finalidad de no convertir todo en un catálogo de sanción. Es muy fácil caer en la tentación de que para prevenir cualquier cosa hay que sancionar. Y así tendremos duplicidad de puniciones, como estamos viendo. Si usted no declara sus impuestos, le hago valer su crédito fiscal, el inicio procedimiento ejecutivo, procedimiento administrativo de ejecución. Ah, pero además comete delito, que se llama defraudación fiscal, y entonces lo meto a la cárcel. Ah, pero además, y así me pueden sancionar 10, 15, 40, 80 veces. No. La necesidad debe de estar justificada. ¿Sale? No hay necesidad de ley penal sin injuria. Una injuria a la sociedad. No hay injuria sin acción. El derecho sancionador siempre será un derecho de acción. ¿Estamos de acuerdo? El pensamiento no delinque. Lo mismo para el servidor público. La sola idea de delinquir no es punible, tiene que haber una acción. No hay acción sin culpa. La culpa entendida como juicio de reproche. No hay culpa sin juicio o sin proceso, que es lo que estamos analizando hoy, este procedimiento para llegar a la culpa. No hay procedimiento sin acusación. Fíjense, qué interesante. Acuérdense que ahorita ya vamos a dividir y va a existir un órgano acusador y después iniciamos el proceso. No hay acusación sin prueba y no hay prueba sin defensa. Siempre me tienes que dar derecho a contradecir. Estas son cuestiones básicas y como ustedes ven, esta nueva ley cumple con bastantes de estos principios. ¿Están de acuerdo? Ya nada más nos faltaría al final 1 o 2. Es un gran avance en esta lucha contra la corrupción que estamos emprendiendo. Entonces, yo los invito a que analicen esta ley, porque, reitero, está fresquecita. Necesitamos analizarla, ir viendo aquellas cuestiones que son necesarias mejorar y aplaudir lo que se ha hecho bien. De mi parte es todo, se me acabó el tiempo, les agradezco infinitamente su atención. Para mí es un privilegio y un orgullo estar frente a ustedes. Muy amables. Maestro, muchas gracias, maestro, por esta conferencia. Nos ha quedado claro y sobre todo esto que es una nueva ley, indudablemente. El maestro ha sido muy amable y nos dice que pudiera contestar algunas preguntas si ustedes tienen también o alguna duda al respecto de este tema. ¿No? Muy bien. También reiterarles que las finalidades de este tipo de conferencias, aparte de traer a los maestros, invitar a los maestros, a los grandes maestros de nuestra facultad, de la división, y que nos expliquen los temas que son trascendentes de importancia, pero sobre todo dejar en ustedes la semilla y la inquietud para que cuando ustedes opten por el título de licenciado en Derecho tengan un tema más para poder hablar de esto y poder hacer su trabajo excepcional en ese sentido. Así es que, maestro Adrián, únicamente me resta, aparte de las gracias, me resta el hecho de haberme instruido para entregarle un reconocimiento de su nombre y me voy a pedir la lectura. La Facultad de Derecho otorga el presente reconocimiento al maestro Adrián Polanco por su destacada participación como ponente en la conferencia en Derecho Administrativo Sancionador de los Servidores Públicos
disertada el día 28 de abril de 2018 en el Auditorio Isidro Favela de la Facultad de Derecho. Por Mirar Salvador Espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, abril de 2018. Firma, doctor Rolando Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, maestro.